Bueno, pues preparen sus Biblias, hermanos, para el estudio de la palabra, para la enseñanza de esta mañana acerca de los mandamientos del Señor. Sí, cuando hablamos de los mandamientos, hablamos de algo muy serio, ¿verdad? Y hoy quiero predicar acerca de los mandamientos de Dios, pero no solo de los 10 mandamientos del Viejo Testamento. Sí, ustedes saben que en el libro de Éxodo, capítulo 20, abran ahí por favor, Éxodo capítulo 20, ahí están los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Eso se conoce también como el Decálogo, ¿sí? Deca significa 10, 10 mandamientos. Y vamos a echar un vistacito al capítulo 20, versículos 1 en adelante, donde dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, este es el primer mandamiento, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, verso 4 en adelante, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni semejanza. Tercer mandamiento, en el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quinto mandamiento, verso 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento, no matarás, verso 13. Séptimo mandamiento, verso 14, no cometerás, ¿qué cosa? Adulterio. Octavo mandamiento, verso 15, no hurtarás. Noveno mandamiento, verso 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. Gloria al nombre del Señor. 10 mandamientos bien claros para todos nosotros, ¿cierto que sí? Así que en toda la Biblia y tanto en el Nuevo Testamento como en el Viejo Testamento hay muchos mandamientos que no están incluidos en el Decálogo, es decir, en los 10 mandamientos que fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí, como veremos en este sermón y cómo cada persona puede ver si estudia seriamente la palabra de Dios. Si usted la estudia seriamente lo va a entender. Algunos de los mandamientos que no están incluidos en los 10 mandamientos del Sinaí, algunos de los mandamientos que no están incluidos, porque no son solo 10, son muchos mandamientos, ¿verdad? El bautismo en agua no está incluido en el Decálogo, pero eso es un mandamiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? De que la persona cuando cree debe bautizarse. El que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿sí? Seguimos hablando de mandamientos, celebrar la Santa Cena. Eso es otro mandamiento también del Señor, que hay que cumplirlo. De cuando en cuando nosotros celebramos la Santa Cena todos los domingos, digo todos los meses, primer domingo del mes. El orar sin cesar, ese es otro mandamiento también del Señor. El velar, estar velando en oración. El ser agradecidos, ese es otro mandamiento del Señor. Como dice el refrán, ser agradecido es de bien nacidos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser agradecidos, agradecerle a Dios tantas bendiciones que Él nos da y a las personas que han sido de bendición y que nos han ayudado a nosotros también. Otro mandamiento es el apartarnos del mundo, del pecado, para vivir una vida de santidad total, en obediencia completa al Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Otro mandamiento,
el asistir regularmente a los cultos, como dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino congregándonos y tanto más cuando vemos que aquel día la venida del Señor se acerca. Otro mandamiento más es el obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos, porque ellos tienen que dar cuenta a Dios por las ovejas. Ese también es un mandamiento del Señor, sujetarse y estar bajo la autoridad del pastor. El examinar todas las cosas, examinarlo todo y retener lo bueno, es otro mandato del Señor para evitar caer en herejías y en falsas doctrinas, ¿verdad? Mandatos, mandamientos, muchísimos mandamientos de parte de Dios. El apartarnos también de todo hermano que ande desordenadamente es otro mandamiento del Señor, porque hay hermanos, entre comillas, y hermanas que andan desordenadamente y en pecado. Entonces nosotros no podemos tener una amistad estrecha con esas personas. Tenemos que mantener la distancia, porque si nos relacionamos mucho nos arrastran con su pecado también. El darle nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor, a la iglesia, ese es otro mandamiento. Como dice el libro de Malaquías, el profeta, vosotros me habéis robado, y la gente dijeron, bueno, ¿y en qué te hemos robado? Y el Señor le dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces ese es otro mandato del Señor. El vestir decentemente, tapando bien el cuerpo de la mujer para evitar las miradas lujuriosas de los hombres con las cuales se comete fornicación y adulterio, tanto por el hombre que la mira como por la que enseña sus piernas y sus encantos femeninos. Es un mandamiento del Señor el vestir decentemente. El uso del velo, también el uso del velo en la cabeza de la mujer para orar y profetizar, también es un mandamiento del Señor. Y lo dice la Biblia, que es un mandamiento del Señor. Ese mandato está en Primera de Corintios. Y en esa misma carta, Primera de Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 14 y versículo 37, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Sí, más el que ignora, ignore. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo, que lo que él escribe en esa primera epístola a los Corintios son mandamientos del Señor. Así que no son cosas que él se sacó de la manga. El respetar el primer día de la semana para adorar a Dios y descansar. El domingo es el día del Señor, y a menos que la empresa suya le obligue a trabajar el domingo, pues usted tiene que decir, bueno, pues ese día es exclusivo para mi Dios, lo voy a separar de los 7 días que tiene la semana, 6 son para trabajar y 1 es para descansar y para adorar a Dios. Y si no tiene la obligación por la empresa de trabajar el domingo, descanse completamente ese día para el Señor y ofrézcaselo a Dios como olor fragante. Obviamente, si no puede descansar el domingo porque la empresa le exige trabajar, pues usted puede descansar otro día de la semana, pero dedicarle un día de cada 7 al Señor es un mandato de Dios. El ir por todo el mundo también y predicar el Evangelio es un mandato del Señor. ¿Sí? El amarnos los unos a los otros es otro mandamiento del Señor. La Biblia está llena de mandamientos. El perdón es otro mandamiento del Señor. Tenemos que perdonar. Y podemos seguir enumerando más mandamientos del Señor. Y ante tantos mandamientos tenemos que llegar a la conclusión de que es imposible para el ser humano cumplir todos los mandamientos del Señor a menos que la persona haya nacido de nuevo. Si la persona no ha nacido de nuevo, los niños, calladitos, escuchen. ¿Vale? Eso. Si la persona no ha nacido de nuevo, es imposible que pueda cumplir los mandamientos del Señor.
Porque para uno cumplir los mandamientos del Señor, uno tiene que estar entregado completamente y recibir la fortaleza del Señor, recibir el poder de Dios y estar de verdad rendido al Señor. Si no, es imposible cumplir los mandamientos del Señor. La Biblia dice claramente, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Así que si la persona no ha nacido de nuevo, no podrá cumplir tantos mandamientos. Si naces de nuevo, entonces sí te deleitarás en cumplir todos los mandamientos del Señor y será para ti una delicia servirle al Señor. Los cristianos de tradición, los cristianos carnales y los cristianos que son religiosos, pero no han nacido de nuevo, siempre se están quejando para no cumplir los mandamientos del Señor, siempre se están justificando a sí mismos, siempre quieren buscar un evangelio fácil para la carne. Pero un nacido de nuevo siempre anhela y desea más santidad, más pureza, más excelencia, más obediencia en todas las áreas de la vida. Saben, hermanos, que la iglesia de Éfeso, en el libro de Apocalipsis, acompáñenme al libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7, para que veamos el mensaje que Dios le da a esta iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7, miren lo que dice allí la palabra. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esta iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo, como vamos a ver a continuación. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor, esa pasión, ese celo, ese deseo de entrar en la presencia del Señor, ese anhelo de buscarle arduamente. Aunque usted evangelice, aunque usted diezme, aunque usted se congregue y aunque usted viva en la palabra de Dios, usted tiene que buscar más de Dios cada día, ¿verdad? Para estar en el primer amor, que ese primer amor nunca se pierda. Y el Señor le dice en el verso 5 a esta iglesia: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. O sea que el Señor llama a esta iglesia a estar en el primer amor, a estar ardiendo en el Espíritu, ¿sí? Y era una iglesia que estaba organizada, bien organizada, había probado a aquellas personas que decían que eran apóstoles, los había probado y los había hallado mentirosos, trabajaba, luchaba, oraba, hacía muchas cosas, pero ya era todo casi como una rutina, como una religiosidad. Y el Señor quiere que no seamos religiosos, sino que vivamos el Evangelio, un Evangelio de primer amor. Vengan al libro de Hechos de los Apóstoles para que veamos en el capítulo 20 del libro de Hechos de los Apóstoles cómo es que esta iglesia de Éfeso, la iglesia de Apocalipsis, de Apocalipsis capítulo 2, fue fundada, como dije anteriormente, por el apóstol Pablo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo está haciéndole una visita a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y esta iglesia había sido fundada anteriormente. El apóstol Pablo había estado como 3 años predicando la palabra de Dios en Éfeso y ahora la está visitando. Y en el capítulo 20 del libro de los Hechos, verso 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, de Éfeso, los ancianos, los diáconos, la gente, los principales. Dice el verso 18, cuando vinieron a él, les dijo, miren lo que Pablo les dice a los ancianos de la iglesia, les dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Es decir,
he tenido un comportamiento irreprensible. Como apóstol de Dios, le dice Pablo a los ancianos de Éfeso. Dice en el verso 19, sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las amenazas de los judíos. O sea que él se había comportado derechito como una vela, había sido un ejemplo y había llorado y había sufrido porque estaba siendo perseguido. Saben ustedes que Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, él perseguía a los cristianos y los mataba, pues ahora sus antiguos compañeros del judaísmo lo están persiguiendo a él para matarlo y él está sufriendo mucho. Pero él sigue diciendo, miren, a pesar de todo, le sigue diciendo a los ancianos de Éfeso, verso 20, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Siempre estuvo enseñando toda la palabra de Dios. Nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y de enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento y la fe, esos dos conceptos los predicaba muy bien el apóstol Pablo. Ahora he aquí, dice, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Le sigue diciendo a los ancianos de Éfeso, yo voy a ir a Jerusalén. Estoy ligado en el espíritu. Ya no vivía el apóstol Pablo, ahora era el Espíritu Santo el que vivía en él. Él lo pudo decir y dijo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y él está ligado en el Espíritu y tiene que ir a Jerusalén porque el Espíritu lo está llevando a que vaya a Jerusalén. Así que ligado en el Espíritu va a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. O sea que él no sabía qué le iba a suceder, pero ya los profetas le habían hablado de que en Jerusalén iba a tener muchas dificultades y muchos padecimientos. Lo dice en el verso 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. En Jerusalén le esperaban prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué tremendo este varón de Dios, ¿verdad? Dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. ¿Sí? Si fuera otra persona diría, sí, me van a meter en la cárcel, me van a azotar y me van a dar una paliza tremenda en Jerusalén, pues no voy para allá. Pero dice, ligado en el Espíritu, voy a Jerusalén, el Espíritu lo está llevando allí. A veces el Espíritu lleva a uno a sufrir y no podemos rehuir el sufrimiento si nos toca. Si no nos toca, gloria a Dios, pero si nos toca, gloria a Dios también, ¿verdad? Tenemos que ir a donde el Espíritu quiere y el Espíritu está llevando a Pablo a Jerusalén y él sabe, porque ya se lo han dicho los otros profetas, por todos los lugares por donde va, que en Jerusalén le esperan prisiones, cárceles, tribulaciones. Pero él dice, no importa, yo no estimo preciosa mi vida es del Señor, y si tengo que invertirla y si tengo que morir como un mártir, muero como un mártir, pero nada ni nadie me va a impedir acabar la carrera, el ministerio que el Señor me ha dado, porque es para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios a las autoridades en Jerusalén y a tantas otras personas. Así que eso le está diciendo el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso, de esta iglesia que está en el Apocalipsis capítulo 2, que había sido fundada, como dije anteriormente, por el apóstol Pablo. Y ahora, verso 25 dice, he aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Es decir, ya esta es la última vez que nos vamos a ver, ya me despido de ustedes y ya no nos veremos más aquí en la tierra. Si nos vemos en el cielo, gloria a Dios. Pero ya no nos vamos a ver más aquí en la tierra. Ya es una despedida definitiva. Por tanto, verso 26,
yo os protesto en el día de hoy que estoy, ¿qué dice? Limpio de la sangre de todos. Es decir, estoy limpio, tengo la conciencia tranquila. Ese es el mayor patrimonio que una persona puede tener, la conciencia tranquila de que ha dicho lo que tenía que decir. Y sigue diciendo en el verso 27, dice, porque no he rehuido anunciaros, ¿qué cosa? Todo el consejo de Dios. ¡Oh, aleluya! Qué satisfacción más grande la del apóstol Pablo. No he rehuido el anunciaros todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. No solamente fragmentos de la palabra como hacen muchos hoy en día, sino todo el consejo de Dios, la totalidad, 100% de la palabra de Dios. ¿Saben que cuando una persona no predica la totalidad, un predicador no predica la totalidad de la palabra de Dios, después va a tener cargos de conciencia? Porque el Espíritu Santo le va a decir, estás cometiendo el pecado de omisión, del cual también habla la Biblia. No se le puede quitar, no se le puede poner nada a la palabra de Dios. Pero muchos hoy en día le quitan las cosas que son difíciles o que son desagradables para la carne. Ese es el pecado de omisión. Y Pablo dice, no he rehuido, verso 27, anunciaros todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Eso es fidelidad a Dios, eso es fidelidad a la palabra de Dios. Y el predicador que no es capaz de predicar todo el consejo de Dios, no tiene dignidad para estar en un púlpito, porque está engañando a la gente, está quitando cosas. Ay, esto no le va a gustar a la gente, por tanto no lo puedo predicar. Pablo dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Me voy con la conciencia tranquila de que no se me quedó nada en el tintero. Les dije a ustedes todo lo que le tenía que decir. No se me ha olvidado nada. Lo apunto todo y no se me ha olvidado absolutamente nada. Así que con esa conciencia él va a Jerusalén y se está despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso. En el verso 28 les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia no es de Pablo, ni de Santiago, ni de Pepe, ni de Manuel. La iglesia es del Señor, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. O sea que le advierte a los ancianos de Éfeso, mirad por vosotros, fíjate, mirad por vosotros y por el rebaño. Dos cosas importantes, ¿verdad? Primero, tenemos que mirar por nosotros, los que estamos en un ministerio predicando la palabra de Dios. Tenemos que mirar por nosotros, tenemos que ser modelos, tenemos que ser ejemplos, porque si no tenemos esa ejemplaridad y esa rectitud, entonces, ¿qué van a ver las ovejas en el pastor o en el líder, en el diácono o en el anciano? Tienen que ver ejemplaridad, rectitud, honestidad, humildad, sumisión. Porque cuando eso existe en el líder, en el pastor, el diácono, el anciano, el que sea, la gente dice, uy, mira, esta gente se están tomando las cosas de Dios en serio. Y siguen las huellas de nosotros, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo advierte a los ancianos de Éfeso, miren por ustedes y por la iglesia, por las ovejas. Lo dice bien claro ahí, versículo 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño, es decir, las ovejas, el pueblo de Dios, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar o pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y sigue diciendo a los ancianos, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, porque hay lobos pululando por ahí, así anda el diablo como un león rugiente alrededor buscando a quien puede seducir, a quien puede engañar, y logra engañar a mucha gente que son ingenuas y que no tienen temor de Dios. Y dice también en el verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De vosotros mismos, de la iglesia de Éfeso. Por eso en Apocalipsis capítulo 2 dice, y has probado
a la iglesia de Éfeso, le dice el Señor, y has probado a los que dicen que son apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, que dentro de la misma iglesia se levantaron líderes y cabecillas y gente que decían que eran líderes, apóstoles y todo lo demás, y la iglesia los probó y se dio cuenta que eran falsos, que eran mentirosos. Y lo que querían estos cabecillas eran arrastrar tras sí a los discípulos, es decir, a las ovejas del Señor. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 3 años estuvo el apóstol Pablo predicando allí en Éfeso. Se fundó esa iglesia con lágrimas. Y ahora, verso 32, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. A la palabra de su gracia, a la escritura, ¿verdad? Sigue diciendo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Es decir, que él encima tenía esa dificultad, que ya no solamente estaba predicando el Evangelio, sino que trabajaba también para sostenerse, como ha sucedido en el caso de muchos pastores, y en mi mismo caso, durante 20 años trabajando secularmente para llevar la iglesia adelante. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, dice, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco, y allí se despide el apóstol Pablo de la iglesia de Éfeso, esta iglesia tan preciosa de Éfeso, que sí que estaba viviendo en el orden de Dios, pero que necesitaba volver al primer amor, volver a vivir ese cristianismo genuino, auténtico, ese cristianismo vivo, renovado, restaurado. Y vamos a ver textos de la palabra que hablan de la obediencia a los mandamientos del Señor, porque el tema de hoy es los mandamientos del Señor. Hay muchos creyentes que no les gusta oír de los mandamientos del Señor, porque obedecer los mandamientos es dolor para la carne, es humillarse, es bajar la cabeza para entrar por la puerta estrecha de la obediencia, y esto no les gusta a muchos. La prueba o evidencia visible a los ojos de la gente y a los ojos de Dios de que una persona ama a Dios es el cumplir los mandamientos del Señor. Si una persona cumple los mandamientos de Dios, entonces está demostrando que sí, que ama a Dios. Pero si no los cumple, entonces no ama a Dios. Aunque él diga o ella diga, sí, yo amo a Dios, pero si no cumple los mandamientos del Señor, es mentira lo que está diciendo. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 14, versículo 15. Evangelio según San Juan capítulo 14 y versículo 15. Allí deja bien claro el apóstol Juan lo que les estoy diciendo. Juan 14, 15. Dice así la Escritura, en el nombre de Jesús. Juan 14, 15 dice, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El verso 21 repite el mismo concepto. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Todos nosotros tenemos los mandamientos del Señor escritos aquí en la palabra, ¿verdad? Pero no es suficiente que estén escritos, hay que guardarlos, hay que ponerlos por obra. Ese es el que ama a Dios, el que guarda los mandamientos del Señor. Y en el verso 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama
mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Haremos morada en él. El Espíritu Santo no mora en aquellas personas que no están dispuestas a guardar los mandamientos del Señor. Lo deja bien claro. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, verso 24, dice, no guarda mis palabras. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En otras palabras, que ahí queda bien claro que la mejor manera de demostrar que amamos a Dios es portándonos derechitos, haciendo la voluntad de Dios, guardando los mandamientos del Señor, como Dios manda. En el libro de Primera de Juan también, Juan es un apóstol que habla mucho acerca del amor. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6, también habla el apóstol, el mismo apóstol que es el que escribió Primera de Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan, ha escrito también el Evangelio según San Juan. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6, dice la palabra, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Si usted ha cometido un pecado, vaya a Jesucristo y dígale, Jesucristo, intercede por mí al Padre, que me perdone, por favor, Señor, lo siento, he fallado. Y el Señor le perdona. Jesucristo es el abogado defensor delante del Padre. Y Él, verso 2, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero claro, si el mundo no se arrepiente, pues no van a recibir el perdón. Y al verso 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué sabemos que nosotros le conocemos? Si guardamos, dice, sus mandamientos. Si los guardamos, sabemos que le conocemos. El que dice, y mire cómo esto que está escrito aquí hace 2000 años, muchas personas dicen, no, sí, yo amo a Dios, claro que creo en Dios, yo amo a Dios y voy a la iglesia y todo, pero si no guarda sus mandamientos, ¿de qué le vale venir a la iglesia? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal que dice la Biblia que es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así tiene usted que andar como Cristo, y yo también. Tenemos que vivir un cristianismo vivo, un cristianismo del primer amor. Muchos de los que dicen que aman a Dios no cumplen sus mandamientos. Son religiosos, pero una de dos, o no han nacido de nuevo o están completamente en la carne. Porque vemos que hoy en día hay muchas personas religiosos, pero una de dos, o están en la iglesia o bien no han nacido de nuevo, o si nacieron de nuevo se han enfriado y están en la carne. Una de dos. Dice que un joven se acercó al Señor Jesucristo para hacerle una gran pregunta, la famosa pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Bonita pregunta, hermosa pregunta. Lucas capítulo 18, acompáñenme para echar una ojeada por encima a este episodio. Lucas 18, versos 18 al 30. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Muy fácil, no es difícil. Por supuesto que hay que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, eso es indiscutible. Pero aparte de eso hay que hacer más cosas también. Mira lo que dice en el verso 18 del capítulo 18 de Lucas. Dice que un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La gran pregunta. Jesús le dijo, ¿por qué me llama bueno?
ninguno hay bueno sino Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, 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 ¿verdad? Él dijo, bueno, todo esto lo he guardado desde mi juventud, los mandamientos los 10 mandamientos, el decálogo, todo eso lo había él guardado desde su juventud. Y mira lo que le dice el Señor. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Sí, ¿qué me falta? Yo he guardado los 10 mandamientos, pero es que no son solamente 10, hay muchos más que 10. Dícele el Señor, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Uy, madre mía, lo que le dijo. Esto le ofendió a este hombre, porque este hombre tenía su corazón en las riquezas. Su corazón estaba en las riquezas, y como su corazón estaba en las riquezas, él no le podía servir a Dios con todo su corazón. Y al Señor, sabiendo que este hombre tenía su corazón en las riquezas, le dice, vende todo lo que tienes y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Sí, los 10 mandamientos los has cumplido, pero ahora tienes un problema, que es que tu corazón está en las riquezas, en lo terrenal. Y saben que hay un refrán que dice, donde está tu tesoro, allí está también, ¿qué cosa? Tu corazón. Sí, el hermano Wilman me contaba el otro día una anécdota de una persona que él conoce, que anda siempre con las escrituras de sus propiedades, de sus viviendas, de sus casas en la mano. Los niños, escucha, pórtense bien. Y este hermano, el hermano Wilma, le dijo, ¿pero qué haces? ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. ¿Y qué quiere decir? Que ahí tienes en la cartera donde están todas las escrituras de tus propiedades, que no te desprendes de ellas ni un solo momento. Ahí está tu tesoro, pues ahí está tu corazón. Y claro, cuando se le dice la verdad a la gente se molesta un poco, pero el Señor le dijo la verdad a este chico, ¿verdad? No lo quiso engañar. El Señor sabía que este hombre tenía su corazón en los tesoros terrenales, era muy rico, tenía muchas propiedades, y le dijo, mira, vende todo eso y así te quitas esa carga de encima. Pero claro, él tenía su corazón en sus propiedades. Aún te falta una cosa, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Esto para los que predican la doctrina de la prosperidad, les va muy duro esto, ¿verdad? Entonces este hombre, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Las riquezas son un impedimento para entrar en el reino de los cielos, porque tu corazón está en las riquezas, en las propiedades, y cuantas más propiedades tienes, más propiedades quieres tener. Por eso el Señor dice, cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos los que tienen riquezas, porque por lo general, si tienen riquezas, tienen su corazón en las riquezas y no lo tienen en Dios. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, eso es muy difícil, que entrar un rico en el reino de Dios. Por la mayoría de los ricos se van para el infierno, porque su corazón no está en la palabra de Dios, su corazón está en las riquezas. Cuidado con las riquezas. Gloria a Dios por los que son pobres y no tienen mucho. Al final, cuando usted tenga que partir para la eternidad, usted se va tranquilito porque su corazón no lo tenía en las riquezas ni en las cosas de la tierra, su corazón lo tenía arriba. Entonces usted se va directamente con Dios con una sonrisa en los labios. Pero el rico que tiene su corazón en las riquezas y en las posesiones de la tierra, cuando le llega el momento de partir para la eternidad, la amargura, el dolor, la tristeza, eso le embargan, porque tiene que desprenderse, le guste o no le guste, tiene que desprenderse y dejar toda su riqueza, todas sus propiedades aquí en la tierra.
No estoy diciendo que es malo tener una casa, un coche, lo básico, ¿verdad? Pero la gente que se afana por poseer medio mundo están ciegos espiritualmente. Así que el Señor Jesucristo le dice, mira, más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Cómo se quedó la gente? En el verso 26 dice, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo entonces? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Fíjate, Pedro y los demás, sí, nosotros le dimos la espalda a todas las cosas terrenales. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Mucho más en el sentido espiritual. En este tiempo vas a recibir mucho más, porque la verdadera riqueza es tener a Cristo en el corazón y tener su palabra y tener sus leyes gobernando nuestras vidas. Así que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Si tu tesoro está en el cielo, vas a amar las cosas de Dios. Y ojalá que nuestro tesoro esté allá arriba, ¿verdad? No aquí abajo. Así que no se afane por hacerse rico. Hágase rico, sí, pero espiritualmente, orando, leyendo la palabra, buscando de Dios cada día más. El cumplir los mandamientos de Dios, el hacer buenas obras. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios manda. Las buenas obras son la obediencia o la evidencia de la verdadera fe. Cuando usted tiene fruto, cuando usted da buen fruto. Sabe que Jesucristo dijo también que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Pero las buenas obras hay que hacerlas. Quiero que vengan conmigo a Santiago capítulo 2 versículo 14 para que echemos otra miradita también a ese pasaje de la Escritura que habla acerca del fruto de las buenas obras que como cristianos y como cristianas tenemos que dar. Santiago 2:14 dice así, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Porque hay mucha gente que esto ya los apóstoles sabían esto, tanto Juan como Santiago. Sabían que habían muchos mentirosos por ahí diciendo, yo tengo fe, yo creo. Sí, pero si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si algún hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha eso? De nada. Así también la fe, si no tiene obras, es, como dice que es, muerta. Así de claro, es muerta en sí misma. Tanta fe y tanta cosa y tantas declaraciones verbales, pero cumplir los mandamientos del Señor y hacer buenas obras no quieren. Y se jactan diciendo, no, yo soy salvo por la obra de Cristo. Sí, yo también soy salvo por la obra de Cristo, pero el mandato de hacer buenas obras y cumplir los mandamientos también es un requisito que lo pone el Señor para probarnos a nosotros, a ver si de verdad somos lo que tenemos que ser. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras declaro que tengo fe y tú puedes ver las obras que hago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Claro que sí, los demonios son muy creyentes y hay mucha gente religiosa, pero eso, el creer no es suficiente, hay que obedecer, hay que cumplir los mandamientos del Señor, como el Señor le dijo a este joven que era rico. Verso 20 dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Se repite otra vez el mismo concepto. Dice el verso 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Esos son obras. Eso es obediencia. Abraham tuvo fe, pero también fue obediente. Cuando Dios le manda que sacrifique a su hijo sobre el altar, él va y le obedece a Dios y la intención era sacrificarlo.
Dios lo detuvo antes de que ejecutara el sacrificio, pero la intencionalidad es lo que Dios mira. Dios vio que todas las intenciones que Abraham tenía eran definitivas y por eso lo detuvo. Dice el verso 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? La fe y las obras van juntas. Si tienes fe, tienes que tener obras. Si dices que tienes fe y no tienes obras, es mentira. Esa fe es una fe engañosa. Tiene que haber obras, cumplir los mandamientos del Señor. Verso 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros, verso 24, veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Claro que sí, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ese concepto se repite mucho. La fe sin obras es muerta. La fe tiene que estar acompañada del cumplimiento de los mandamientos del Señor. Así que, hermano y hermana, deleítese como lo hacía el dulce cantor de Israel, el rey David. Deleítese en obedecer la ley de Dios, en obedecer los mandamientos del Señor. Que los mandamientos del Señor sean para usted una delicia el poderlos llevar a cabo. Quiero terminar este mensaje invitándoles a leer algunos fragmentos del Salmo 119. En ese salmo, el salmista David tiene un amor tan grande, tan grande, tan grande por la ley de Dios, que prácticamente todo ese salmo, que es el salmo y el capítulo más grande de toda la Biblia, ahí David habla del gozo, de la delicia de cumplir los mandamientos del Señor. Mira, Salmo 119, vamos a leer 15 o 20 versículos sueltos, porque es un salmo muy largo, es un salmo que tiene 176 versículos, obviamente no los podemos leer todos ahora, pero sí vamos a ver lo que dicen algunos de ellos. El verso 4, por ejemplo, del Salmo 119, dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Dios encargó que fueran guardados los mandamientos del Señor. El verso 10 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme, ¿de qué dice? De tus mandamientos. El verso 15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. El verso 19 dice, forastero soy en la tierra, no encubras de mí, ¿qué cosa? Tus mandamientos, que no los encubra, que Él los pueda ver claramente. El verso 27 dice, hazme entender el camino de tus ¿qué? Mandamientos, para que medite en tus maravillas. El verso 32 dice, porque el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Los mandamientos del Señor. El verso 35, guíame por la senda de ¿qué? De tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. En ella tengo mi voluntad, en la senda de los mandamientos del Señor. El verso 40, he aquí, he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. El verso 45 dice, y andaré en libertad porque busqué ¿qué cosa? Tus mandamientos. El 47 dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. El 48 dice, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. El verso 56, estas bendiciones tuve, ¿por qué dice? Porque guardé tus mandamientos. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. El último que leí fue
el 56, el verso 60. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. El verso 63. Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. El verso 66. Enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído. El verso 69. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. El verso 73. Tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Y mira, todo ese salmo, podía seguirle leyendo más versículos que hablan del cumplir los mandamientos del Señor. Porque para David, ese gran hombre de Dios, el cumplir los mandamientos de Dios era su principal objetivo, era su delicia, era su gozo, estar dentro de los mandamientos del Señor. Recuerde lo que dice Primera de Juan, y Juan, el que tiene los mandamientos del Señor y los guarda, ese es el que le ama. No se crea todo lo que le dicen la gente por ahí, porque la gente siempre están echándose flores a sí mismo y diciendo yo no sé qué, yo no sé cuánto, yo, y tienen mucha fe, pero ¿dónde están las obras? ¿Dónde está la sana doctrina? ¿Dónde están los principios de la palabra de Dios? Eso es lo que hay que ver, ¿verdad? Y ahí tenemos que estar nosotros viviendo en ese primer amor, en el que Dios quiere que vivamos como Dios le dice a la iglesia de Éfeso. Le dice, sí, está muy bien todo lo que estás haciendo, pero has perdido el primer amor, has perdido esa pasión, esa entrega, ese celo, ese vivir día a día, apasionadamente, con amor, con intensidad, la fe cristiana. Sigue cumpliendo los mandamientos y sigue haciendo todo lo que estás haciendo, pero entusiásmate un poquito más y vive en el primer amor, porque el primer amor es necesario. Si no estamos ahí en plena efervescencia en ese primer amor, pues tendemos a irnos relajando y quedándonos dormidos espiritualmente, y cuando nos damos cuenta ya nos hemos enfriado y nos hemos vuelto religiosos, rutinarios, que hacemos ya las cosas más por inercia o por rutina que por estar de verdad con la llama del primer amor encendida en nuestros corazones. Entonces, gloria a Dios, hermanos, es un peligro, sí, es un gran peligro lo de irse debilitando poco a poco y lo de irse acomodando. No se acomode nunca, busque, clame, ore, adore a Dios en espíritu y en verdad y viva en el primer amor todos los días de su vida, porque es lo que el Señor dice, es la condición imprescindible para entrar en el reino de los cielos. Amén. Bueno, puesto de pie, vamos a terminar ya con una oración, dándole gracias al Señor por este momento precioso en el que hemos disfrutado de la presencia de Dios, y le oramos al Padre. Dios querido, Padre bueno de la gloria, te damos gracias por habernos bendecido tanto, tan abundante y tan ricamente, Señor. Dios mío, mira este mensaje de tu palabra, de los mandamientos, Señor. Queremos, Dios mío, que este pueblo, Dios mío bendito, viva los mandamientos, Señor, que tenemos tu palabra, Dios mío, y que queremos guardarla, Señor, y que queremos estar en ese primer amor, Padre Santo de la gloria. Dios mío bendito, no queremos, Dios mío, ni apartarnos a derecha ni a izquierda. Queremos vivir en el centro, en la perfecta voluntad tuya, Padre. Bendícenos y guárdanos, Señor. En tus manos encomendamos lo que somos y lo que tenemos, y de corazón te damos mil gracias, entregando en tus manos la iglesia y nuestras vidas.